El sistema interamericano de derechos humanos dicta que sin el derecho a la libertad de expresión, es imposible que la ciudadanía se informe y exija una adecuada rendición de cuentas. Eso es lo que busca el gobierno mexicano. Ejemplo de regímenes autoritarios hay varios: Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos con fuerte relación política, ideológica y alianzas con el partido en el poder, Morena. Hoy, como nunca antes, los medios de comunicación son clave para fortalecer la democracia y libertades. Por ello, son amenazados. En nuestro país se construye un andamiaje constitucional para limitar la libertad de prensa. Un paquete de reformas que permiten controlar y decidir qué, cómo y a través de qué medios se informa. Lo mismo ocurre con las plataformas digitales. En Puebla, gobernado por Morena, se formalizó la censura con la aprobación de una ley que tipifica el ciberacoso como delito y establece sanciones que van de los 11 meses a 3 años de prisión. Campeche es otro estado que está en contra de las libertades. Hace unos días se vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdés, exdirector del portal Tribuna, por una publicación que la gobernadora morenista consideró ofensiva. La gobernadora Laidelena Sansores San Román me acusa de que he cometido incitación al odio. En la lucha contra la censura, periodistas se manifestaron hace unos días en el Senado, en el marco del debate sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Finalmente, la ley censura fue aprobada en el Senado por Morena y sus aliados. Este martes lo hará en la Cámara de Diputados. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda. ¿Qué es lo que busca evitar el Ejecutivo? Nulos resultados en salud, el fracaso del INSABI, la megafarmacia y el fiasco en la compra de medicamentos. Inseguridad, la política de abrazos y no balazos de la administración de López Obrador dejó 200,000 homicidios dolosos. La quiebra de Pemex, que cerró 2024 con una deuda que asciende a los 506,153 millones de pesos. La corrupción, el desfalco e impunidad en el fraude de Segalmex. Las obras faraónicas que seguimos pagando, una inflación sin control y una economía que se encamina a la recesión. Esto es lo que no quiere el gobierno que se informe y que busca ocultar a través de leyes para que desaparezcan la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Bueno, pues para quienes se alinean, para quienes son obedientes y se disciplinan, hay cobijo, hay impunidad, hay apapacho. Para quienes critican, para quienes piensan por sí solos, para quienes pueden opinar distinto al régimen, para ellos todo el aparato del Estado y más. Intentos de acallar, de silenciar, de censurar. Sergio Sarmiento, Sergio, Manuel, ¿cómo siempre estás? un gusto estar contigo, con Juan Pablo y con Mauricio. Muy buenas noches, Mauricio Flores. Juan Mauricio, Pablo, gracias. Muy buenas noches, Juan Pablo. Manuel, Sergio, Mauricio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya lo hemos venido platicando, Sergio, son muchos elementos, muchos ingredientes, son muchas piezas de un rompecabezas que van conformando un todo para controlar o hacerse del control de la mayor parte posible por parte de un Estado que quiere tripularlo todo. Pues sí, el Estado lo quiere tripular todo, lo quiere controlar todo. Una de las formas de hacerlo es, por supuesto, pues amenazar a los contribuyentes importantes, amenazar a quien se comporta de forma independiente. Estamos viendo que el gobierno ha tomado la decisión de centralizar todo el poder, como la vieja Unión Soviética quizás, y están tratando de controlar todo, pero una de las formas más eficaces para controlar a quien es independiente es a través de las finanzas y a través de los impuestos. Sin duda. Y además es utilizar el aparato, ¿no? Las instituciones del aparato del Estado que tendrían que estar ocupadas, uno pensaría en otra cosa, para dirimir vendetas, yo no soy revanchas. Ni abogado, ni conozco todo el tema de los cobros fiscales. Sé que Grupo Salinas ha señalado, por ejemplo, que no debe en realidad, que no se le aceptaron ciertas deducciones que por ley se debieron haber aceptado, que se aplicó una ley de forma retroactiva y que además después vinieron dobles cobros sobre lo que se había cobrado en un principio. Pero mira nada más lo que son las cosas.
4 de marzo del 2024, 4 de marzo del 2024. Dice el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que la deuda o que el cobro total, bueno, que el cobro original eran 2.500 millones de pesos, pero ya con recargos e intereses dice entre 20,000 y 25,000 millones de pesos. No es la prehistoria, 4 de marzo del 2024. Y dice pues que ya había un acuerdo para quitar 8,000 millones de pesos y que habría que pagar 14,000 millones de pesos. Dice que la empresa no aceptó el acuerdo. Eso es 4 de marzo. El 15 de marzo llega el titular del SAT y dice en la conferencia mañanera pues que ya aumentó a 30,000 millones. O sea, de 20 a 25,000 a 30,000 millones en 6 días. El 21 de marzo del 2024 ya sube, tampoco pasó tanto tiempo, sube a 30,000 millones. Después sube el 21 de marzo a 63,000 millones de pesos. Y ahora en 70 y tantos mil. Ahora son 74,000 millones de pesos. Mira, esto sí es la multiplicación de los panes o de los cobros. Bueno, ¿qué le dices a alguien que es tan cobrón como esto? Pues que, a ver, ¿cómo es posible que se multiplique una cuenta fiscal de esta forma en un año? Sí, no admite, a ver, no, lógica financiera no hay, pero quizás sí apetito de venganza, de revancha en términos políticos, porque hay voces, una voz que incomoda, que piensa distinto y que no se alinea, que no obedece, que señala, que critica, que cuestiona como muchas otras, pero esta particularmente incomoda. En términos de contabilidad financiera me parece que no queda duda con respecto a los ejemplos que está poniendo Jorge y a ver, Manuel, Sergio, perdóname, Sergio, a toda la mesa. Hay un manual con respecto al tema de los autoritarismos y las dictaduras y tiene que ver con eliminar los poderes, la independencia de los poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Tiene que ver con saturar las cortes de jueces afines. Son dos temas que ya también hemos visto en ese sentido. Lo tercero tiene que ver con los medios de comunicación y eliminar esa independencia de los medios de comunicación. Y un poco aludiendo a este ejemplo que da Sergio, tiene que ver con, también me parece, los empresarios y el empresariado. Y por eso es que voces independientes en este momento se vuelven tan importantes, porque de pronto cuando hay una concentración del poder, cuando muchas personas que no se pueden defender, cuando sectores que tampoco se pueden defender son amenazados y son amedrentados en ese sentido, esas pocas voces independientes que quedan ya, me parece, al filo de esa balanza de los autoritarismos y de las dictaduras, se vuelven la voz de la razón, no la voz de la disidencia, sino las voces importantes y necesarias en este país. Y yo creo que es lo que estamos viendo. Y uno de los últimos resquicios en ese sentido del debate público, en este caso específicamente con este grupo, tiene que ver justamente con eso, cuando no puedes acallar esas voces por los métodos políticos tradicionales que implican las dictaduras y que implican los autoritarismos, entonces lo que quedan son las amenazas y amedrentar. ¿Y dónde lo pueden hacer? Por esa parte de las finanzas, que es, a final de cuentas, donde dependen sobre todo los empresarios. Pero es una persecución. Esto lo que estamos viendo es una persecución. No hay ninguna duda, y parte del propio gen de las izquierdas o de los llamados grupos progresistas. Realmente hemos visto que su afán de llegar al poder es para someter. Que utilizaron todo el andamiaje, las debilidades de la propia democracia incluyente, de incorporando a nuevas fuerzas políticas para cuando ellos llegan, suben la escalera, tumbar la escalera y hay que quedarse. Y obviamente para ese propósito se valen de todo. Y aquí lo que me parece que es muy claro de estas últimas andanadas, con lo que dices, Manuel, de todo el aparato del poder. La Fiscalía de Servicios Tributarios, de tener al SAT, de tener a la misma Presidencia de la República, de tener un increíble aparato de propaganda a través de bots en redes sociales, de medios afines, señalando a Grupo Salinas como un evasor. O sea, aquí no hay presunción de inocencia, no hay nada que tenga que ver con un debido proceso. Yo tampoco soy abogado, Sergio, pero me queda claro que las cuentas que hiciste son muy claras. En esta sumatoria en el que agrega el día de tu cumpleaños y a ver qué pasa, lo que ves, o lo que yo veo son tres cosas. Una, sí efectivamente un mensaje
muy duro, no solamente para esta voz disidente que puede tener aquí el Grupo Salinas, sino para todos los empresarios y para todos los ciudadanos. Es para todo aquel que se salga de lo que ellos consideran es el camino correcto, el camino delineado, el camino marcado por ellos. Sí, y si no pagas lo que ellos quieren, eres enemigo de la patria. 2, tender un gran velo, una gran cortina de humo, como se le dice habitualmente, en torno a los propios escándalos que ellos traen. Hay 3 bancos relacionados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que están investigados por el Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero. Y si hablamos de los casos de corrupción que tienen este gobierno y el anterior sobre todo, la verdad que no acabamos. A ver, uno de esos, pues, Casa de Bolsa, Alfonso Romo, fue jefe de oficina Andrés Manuel López Obrador, empresario muy cercano a él, su vínculo con el sector empresarial en el inicio de su sexenio, señalado, sí, pero además sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En esto, como no creemos mucho en las coincidencias, aparecen al otro día y yo pregunto si le toca a la presidenta de la República estar haciendo afirmaciones de litigios que están en curso, de recursos que están en curso, de resoluciones que están en curso. ¿Cómo es que aparece la presidenta a poner un número nuevo sobre la mesa y a querer cobrar a un contribuyente que se está defendiendo de lo que considera un cobro injusto, un doble cobro en buen aspecto? Yo lo que puedo decir es, la presidenta se quejó en la mañanera del viernes pasado, si no mal recuerdo, de que el señor Ricardo Salinas se ha defendido en los tribunales. ¿Para qué son los tribunales? Pues para defenderte cuando piensas que estás siendo objeto de algún tipo de abuso. El que te cobren 2 veces el mismo impuesto es un abuso. El que no te permitan deducir pérdidas que están de conformidad con la legislación en ese momento es un abuso. El que acudas a los tribunales me parece que es un abuso. Lo que no es correcto es que la presidenta, desde el enorme poder que tiene en las mañaneras y con la presidencia de la República, les diga a los ministros de la Suprema Corte que tienen que fallar en contra de un contribuyente porque el contribuyente cometió el delito de defenderse ante los tribunales, lo cual pues se supone que ese es un derecho que tenemos todas las personas, y peor aún que diga que por supuesto no espera que los ministros fallen en contra del pueblo. Pues no es que fallen en contra del pueblo o a favor del pueblo, los ministros tienen en todo caso que aceptar lo que diga la ley, y el pueblo, pues perdón, pero el pueblo no tiene nada que ver en este asunto. Y el suponer que el SAT representa al pueblo, que el cobrador de impuestos representa al pueblo, es hacer un salto pues que simple y sencillamente no tiene ningún sentido. A ver, el pueblo, yo creo que lo que quiere, lo que debería exigir, lo que debe exigir es que se cumplan las leyes, porque si no el pueblo va a ser también atacado con ministros, con magistrados y con jueces que no cumplen lo que dice la legislación. Entonces, a mí lo que me parece que es una afrenta muy importante, es una falta muy importante, es que la presidenta desde la mañanera le dé una línea a los ministros de la Suprema Corte, porque si no, entonces estarían fallando en contra del pueblo. Sí, porque en el papel ya entendimos hacia dónde van, pero los hechos, lo que está diciendo la presidenta es adiós a la separación de poderes. Es decir, aquí yo soy la presidenta y yo digo que el señor de allá enfrente, que puede ser este o este otro o esta empresa, tiene que pagar tanto. Y me tienen que dar la razón a mí, un juez, un magistrado, un ministro de la Suprema Corte, porque yo lo digo, porque alguien me acercó un dato, porque alguien lo deslizó sobre la mesa. Cuando hay muchas otras crisis que están confluyendo, cuando hay muchos otros frentes que están ahí abiertos, de pronto desviar el reflector, la mirada, la lupa, colocarla sobre alguien que además es incómodo, hace señalamientos, como que no huele bien. No, Manuel, es una tribuna populista en la que se ha convertido, que no hace caso a las leyes, que no hace caso a la Constitución y solamente gobierna a través del populismo, y estamos en el segundo sexenio que vemos que se opera de ese tipo de manera desde una herramienta
política de comunicación, como es la mañanera, que no es nada más que eso, no sirve realmente para poder hacer preguntas y cuestionamientos. A final de cuentas, los medios de comunicación, la razón de ser de los medios de comunicación y del periodismo es revisar al poder y ser un contrapeso al poder. Esa es la única razón de existir. La han llenado de youtubers, la han llenado de personajes afines al gobierno de la Cuarta Transformación, y no hay que mentirnos, no es una conferencia de prensa como tal, sino es una única herramienta para poder detonar los mensajes políticos que les conviene y así tener algún tipo de impacto en la población. Es una herramienta de propaganda. Es una herramienta de propaganda únicamente y populista sobre todo. Entonces, el manejarlo como una conferencia de prensa, me parece que eso ya está más allá de cualquier otra discusión. Y efectivamente, con tantos problemas que tiene el país, con la violencia, con los asesinatos, con los generadores de violencia, con la relación con los Estados Unidos, con la economía como se encuentra, con la relación con otros países, con el Tratado de Libre Comercio que también viene en la próxima renegociación. El problema para el gobierno es un empresario que genera empleos, un empresario que efectivamente tiene su propia manera de pensar, pero es el enemigo público uno para este gobierno y para este partido específicamente, con nuestros impuestos, con nuestros recursos, se da en el legislativo y se da en todos los niveles de Morena actualmente, que son mantenidos, y es mucho lo que ha dicho en ese sentido el presidente del grupo, que es: todo esto es con nuestros impuestos, con lo que pagamos nosotros cuatro y con lo que pagan las personas, con los contribuyentes. Con esos mismos recursos es como se pone en la palestra pública del populismo para tener algún tipo de mensaje en su contra. Sin duda, Mauricio. Y ese es el tercer elemento que no alcancé a mencionar. El tercer elemento es decir, todos contra los ricos o contra el que tiene, porque le debe al pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy el pueblo. Ese pueblo que finalmente lo define una izquierda tipo Louis Vuitton, una izquierda champañera. Yo no conozco un morenista importante que sea clase media, ¿eh? Todos tienen casas en el extranjero, algunos ya no pueden ir para allá, todos son gente pudiente. Sin embargo, están formando su propia plutocracia, una plutocracia que está haciendo a costa de todos los que hemos trabajado y esforzándonos en nuestra vida. Porque efectivamente, como dice Juan, en este momento pueden desviar el dedo a quien sea, a la señora de la estética, al maestro de obras que tiene una pequeña empresa de construcción, contra el agricultor relativamente exitoso a pesar de las sequías, y decirle: oye, con la ley antilavado, ¿cómo es que estás recibiendo una renta de tanto? Se me hace que tú, porque eres muy rico, te vamos a tener que cobrar esto. Esa es la otra tercera señal muy ominosa de algo que no me gusta decirlo, pero creo que hay que decirlo. Son los comportamientos típicos de gobiernos fascistas. Perdón que lo diga, pero así es como lo veo. A ver, decíamos, no es populismo, son piezas sueltas que conforman un rompecabezas. Cuando uno observa la manera en la que se han hecho del control, primero el desmantelamiento del Poder Judicial, luego el control, la manera en la que van a tripular al Poder Judicial, la manera de extinguir a los órganos autónomos para que no existan contrapesos, la manera de acallar, de atacar a los medios de comunicación que son críticos, la forma en la que se hicieron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, de la mayoría de manera artificial en el Congreso. Sí, son muchas señales en la misma ruta. Ahora vemos esta ley censura, modificaciones que permitirán espiar a los ciudadanos, acallar, censurar las voces críticas. No son, Sergio, no son casos aislados. No, yo creo que hay todo un concepto detrás, un concepto en que el Estado debe controlarlo todo y que el poder del Estado dimana del pueblo. Lo que pasa es que me preocupa porque, como lo señala Mauricio, si tú ves los discursos y los textos de Benito Mussolini, por mencionar algo, es exactamente lo que dice, que los derechos de los individuos no tienen nada que ver porque lo único que importa es la fortaleza del Estado y que la fuerza del Estado procede del pueblo. No dice el pueblo bueno y sabio, pero pues dice del pueblo. Están ahí pues todos los textos. Y yo creo que lo que debes tener en una democracia liberal es algo completamente distinto. Para empezar, el poder de una mayoría no puede borrar los derechos de las minorías. Esto no puede ocurrir en una verdadera democracia. No puedes decir que el propósito de tener elecciones es como tener 4 lobos y una oveja que están votando para ver qué van a cenar. No puede ser así en una democracia liberal. Los derechos de las minorías tienen que ser respetados. Sin duda, y tendría que haber instituciones capaces de garantizar esos derechos. Y hoy
pues prácticamente o están desmanteladas o están en proceso de desmantelamiento. Y omití decir, pero también el árbitro electoral, los tribunales. Ahí viene. Y por eso esas voces son tan importantes, son más que nunca, y no callar. Y por eso es la importancia de la libertad. Sin duda. Y luchar Mauricio, por gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Sergio. Hasta mañana. Pásela muy bien.